Hoy vamos a hablar de los sistemas naturales de producción y percepción del habla. Esto es así porque cuando pensamos en hacer un sistema de reconocimiento del habla, un sistema de reconocimiento del hablante o reconocimiento de, por ejemplo, emociones en el habla, cualquier sistema que en definitiva vaya a utilizar el habla, es bueno inspirarse o tener una idea de cómo resuelve ese mismo problema el ser humano. Entonces, hay dos aspectos fundamentales en cuanto al ser humano. Uno es cómo produce el habla el ser humano, o sea, cómo funciona el aparato fonador, qué partes tiene, cómo interactúan entre ellas. Y la otra parte interesante es cómo percibe el hombre el habla, es decir, cómo funciona el oído, cómo funcionan los circuitos asociados al oído y cómo básicamente se procesa la información en el oído humano. Esto tiene que ver con una inspiración básica. Después, por supuesto, vamos a ver que muchas técnicas de procesamiento del habla se basan en estos principios o en esta forma de funcionamiento que tiene el ser humano. Y alguien podría decir, bueno, pero es cierto que los aviones no mueven las alas para volar. Y uno podría decir que si uno se inspira en un pájaro, los aviones tendrían que estar moviendo las alas para poder volar, ¿no? O sea que es cierto sí que hay una limitación, hasta cierto punto uno se inspira y de cierto punto en adelante uno necesita otras tecnologías, otras ideas que no tienen que ser estrictamente inspiradas en cómo el hombre lo hace. De hecho, un avión puede volar muchísimo más rápido que cualquier pájaro y evidentemente para alcanzar esas velocidades no se lo puede asimilar tan fácilmente a algo que mueve las alas. Entonces, bueno, hay ciertas limitaciones. Primero se empieza con una inspiración y luego se van incorporando muchas otras técnicas, a veces más complejas, más sofisticadas, que permiten resolver el problema con mucha mayor eficiencia. Entonces vamos a empezar en dos bloques con el aparato fonador y el oído, lo que les comentaba recién, cómo funcionan, cómo biológicamente o fisiológicamente funcionan, y luego vamos a ver otro bloque también importante que es cómo está organizada estructuralmente el habla. Es una señal que, como en algún momento yo les comentaba, contiene mucha información, es una de las manifestaciones más claras de la inteligencia humana y a nivel evolutivo también tiene su gran importancia. Entonces es esperable que haya mucha información y que esa información esté contenida estructuralmente de una manera bastante compleja. Así que vamos a hacer una pequeña revisión acerca de cómo está organizada estructuralmente el habla. Empezamos con el aparato fonador. Vamos a ver algunas generalidades. Primero vamos a ver en esta gráfica cómo está compuesto. Este es un corte en donde se puede ver, acá pueden ver para ubicarse inicialmente la nariz, los labios, acá está la lengua, la parte central de la lengua. Y todas estas partes tienen alguna función en cómo se genera el habla, cómo se genera el sonido, la emisión acústica que sale de la voz. Acá tenemos la cavidad nasal. Todo este espacio es importante porque hay parte del aire que pasa por la nariz, particularmente cuando pronunciamos la N. Si ustedes pueden intentar pronunciar la N tapándose la nariz y van a ver que no la pueden pronunciar. Eso quiere decir que toda la onda sonora que produce una N o una M, en realidad está saliendo por la nariz. Por eso es que cuando estamos resfriados también hablamos tan mal y justamente los fonemas que pronunciamos mal son los que se llaman fonemas nasales, son los que usan la nariz para salir. Así que es un espacio, un hueco ahí adentro que tiene una importancia para algunos fonemas, ¿no? Gran parte de los fonemas se pronuncian a través de la cavidad vocal, y por supuesto hay un efecto en la posición de los dientes, la altura de la lengua, los labios. No vamos a entrar en un detalle fino de todo esto, pero es importante que ustedes vean como un sistema físico todas esas cavidades que toman distintas formas. Depende si yo quiero decir una A, una O, una S o una F. Fíjense que cuando digo F estoy haciendo una constricción entre los labios y los dientes. Y cuando digo S, los labios no se cierran, sino que la constricción está más atrás con la lengua. Ustedes lo pueden probar. O J, la constricción está mucho más atrás. Y todos esos sonidos son lo que se llaman fricativos, que producen una fricción. Por supuesto, a medida que uno cambia la forma del tracto vocal,
el sistema responde de distinta manera ante un impulso o una entrada, que es de tipo muy parecido a la impulsiva, que se genera acá a nivel de las cuerdas vocales. Para los que llamamos fonemas sonoros, básicamente las vocales y algunas consonantes, las cuerdas vocales que están acá en la zona de la glotis son las que están vibrando. Ese caso típico es el de la A. Cuando uno dice A, si ustedes se tocan en esta parte de la garganta, van a ver que vibra. En cambio, cuando yo digo la S, digo S, si ustedes se tocan esta parte de la garganta, van a ver que no vibran las cuerdas vocales. Por lo tanto, ese fonema o ese sonido se le llama sordo o no sonoro, porque las cuerdas vocales no vibran. Y el sonido se genera por una, como les decía antes, una restricción del aire entre la lengua y en este caso el paladar. La restricción puede estar en distintos lugares y son distintos fonemas. Entonces dijimos que tenemos la cavidad vocal, la cavidad nasal, los labios, que de acuerdo a la apertura también pueden cambiar el sonido. Tenemos la laringe y la faringe, toda esta zona de acá. Acá esto que ven aplastado, acá es el esófago, es por donde va el bolo alimenticio, nada que ver con lo que nos interesa a nosotros. Y esto que tiene una estructura ósea, que es un canal más abierto porque tiene que pasar el aire, es la tráquea, que trae el impulso desde los pulmones. Así que bueno, básicamente venimos con un impulso de aire desde los pulmones, el diafragma es el que hace la fuerza hacia arriba, hace vibrar las cuerdas vocales que están acá, que son este pliegue que se ve ahí en el dibujo, y esa onda de presión vibratoria se comunica tanto a la cavidad nasal como a la cavidad bucal. El hecho de que pase o no a la cavidad nasal depende de la posición del velo del paladar. El velo del paladar está en el fondo del paladar blando y nosotros lo podemos mover cerrando el circuito nasal o dejándolo abierto. O sea, dejando que pase aire por la cavidad nasal o cerrándolo de manera que todo el aire pasa por el tracto vocal. Estas son las partes más importantes, laringe, faringe, las cuerdas vocales y las distintas cavidades, que como le digo, se van articulando de distinta manera para generar todos los sonidos. Van a ver cuando hagamos la parte de procesamiento de señales, de las señales de habla para la extracción de características, que hay modelos que extraen coeficientes basados en una simplificación de lo que es el tracto vocal. En particular, los modelos de predicción lineal, que extraen coeficientes de un filtro autorregresivo, utilizan un modelo simplificado del tracto vocal y básicamente esto se utiliza tanto en comunicaciones celulares para transmitir la información comprimida o en el código MP3 o en un reconocedor del habla o en un reconocedor de emociones en la voz. Vamos a pasar ahora a ver un poquito más acerca de las características o las características relevantes de esa señal que sale, de esa onda sonora que sale. A grandes rasgos uno identifica dos características principales. Una es la energía que tiene esa emisión. La energía está también relacionada con la frecuencia fundamental. La energía es, uno podría intuitivamente pensar en qué tan fuerte uno está hablando, para decirlo de manera coloquial, tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la intensidad. No es el objetivo en esta clase de definirlo formalmente, eso va a venir en la próxima clase, vamos a hacer las definiciones formales de todos estos parámetros, sino el objetivo es dar una idea conceptual de cuáles son los parámetros importantes en la producción del habla. Acá este gráfico muestra a lo largo de 2 segundos y medio una frase que se pronuncia, es una frase, por decir, hola, ¿cómo te va? Esto es una grabación. Esa frase se grabó y a cada segmentito de esa frase se le calculó la energía. Como ven al principio hay un silencio, es una energía muy baja, esto está en escala logarítmica, así que tenemos una energía muy baja, la energía del silencio, y al final de la frase también hay un silencio, pero en el medio hay distintas componentes de energía. Acá nosotros podríamos pensar que hay una pausa. Esa pausa podría ser una pausa que está entre dos palabras o podría ser algún fonema de tipo plosivo. Cuando yo digo la palabra aparece, cuando digo aparece, en esa P hago una pausa. Ahí el aire no sale, queda comprimido y después sale de golpe. En esa compresión de aire, evidentemente, no hay sonido y la energía tiene que caer a cero o casi a cero, ¿no?
Y hay otros lugares donde hay más energía. Hay distintos fonemas, tienen más o menos energía. O sea que es una característica importante. Otra característica importante es la frecuencia fundamental. El tono, también se puede decir, a veces se usa como sinónimo, aunque no es exactamente lo mismo, la entonación, que es lo que le da, si quieren, el cantito a la frase. Yo podría decir, estoy bien, o podría decir, estoy bien, estoy bien. Bueno, hice distintos cantitos que evidentemente tienen información. En todos los casos, si yo simplemente quiero transcribir las letras de lo que dije, bueno, voy a poner el texto estoy bien. Pero evidentemente la frecuencia fundamental trae información acerca de otras cosas que también se transmiten en el habla y que, por ejemplo, podrían ser muy útiles para reconocer la emoción de quien está hablando. Así que la frecuencia fundamental, vamos a ver también métodos para detectarla, es otra de las características importantes del habla. Y, por ejemplo, ustedes pueden recordar alguno que haya utilizado un sintetizador de habla. Los sintetizadores de habla, que son muy precarios, no tienen una buena modulación de la frecuencia fundamental. Entonces, cuando uno le pone una frase, estoy bien, quiero grabar este video, con algún nivel de tono, dice, estoy bien, quiero grabar este video. O sea, el tono se mantiene constante, permanente, no cambia. Eso es la frecuencia fundamental. Reitero que acá lo que queremos dejar es, en esta clase, el concepto de estos parámetros.